Hola, soy David Solano, profesor del curso de Marketing Social y Comunicación para el Desarrollo de la Universidad de TESAN, y quiero agradecer muchísimo a los organizadores que me han permitido compartir con ustedes a través de este espacio mi experiencia en el tema de comunicación para el desarrollo y hablarles un poco de qué es lo que creo que el país necesita en este tema. Lo primero que debemos conversar es qué cosa es comunicación para el desarrollo. Y comunicación para el desarrollo, según Manfred y Open, es el planeamiento y uso estratégico de la comunicación y de los medios para soportar la toma de decisiones y la participación de los actores en los procesos y proyectos de desarrollo. ¿Qué significa esto? Esto significa primero que la comunicación para el desarrollo no significa hablar en forma tecnológica y atractiva de temas de desarrollo. No. Significa usar los medios y usar la comunicación para lograr que los actores participen en los procesos, que hagan suyo los procesos de desarrollo. ¿Y qué es un proceso de desarrollo? Aquel proceso que, identificando un problema de desarrollo, plantea una solución a este problema, de tal manera de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de desarrollo, permítame la redundancia, del público objetivo identificado. Por ejemplo, si yo tengo un problema de nutrición infantil, pues mi alternativa de desarrollo, mi proceso de desarrollo, mi propuesta de desarrollo, pues será mejorar la nutrición infantil a través de suplementos de hierro. Si yo tengo un problema de minería informal, pues mi proceso de desarrollo será generar un proceso de formalización minera. Si yo tengo un problema de sobreproducción de papa, pues mi propuesta de desarrollo será generar un proceso de generación de demanda adicional. Entonces, ¿para qué sirve la comunicación de desarrollo en este espacio? Pues hay que lograr que sean los actores que se comprometan con estas propuestas. Porque si la madre no asume la propuesta nutricional, si el minero informal no asume la propuesta de formalización, o si el agricultor no asume el proceso para generar demanda adicional, estos procesos van muertos, no funcionan. Y la comunicación para el desarrollo lo que tiene que hacer es comprometer a estos actores en estos procesos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la comunicación, dar capacidades, generar estas capacidades en los actores. ¿Pero para qué? No para que conozcan solamente, sino para que participen, se comprometan en forma sostenible. Los procesos de desarrollo pasan por las personas. Imaginémonos, pues, por ejemplo, el ejemplo más común. De nada sirve yo tener, pues, camiones de recolección de basura de última tecnología si la gente no saca la basura. Pasar por las personas, no solamente por las inversiones. Y esos 3 ejemplos y estos 4 con el de la basura que acabo de darles pasan por las personas. Entonces, si las personas no se comprometen, esto no funciona. Entonces, ese es el papel que tiene que hacer la comunicación para el desarrollo en estos procesos. Hablamos de problemas de desarrollo que generan propuestas de desarrollo, ¿no? Entonces, estas propuestas de desarrollo tienen, digamos, han planificado una forma como van a funcionar. Entonces, la comunicación lo que tiene que hacer es precisamente hacer que esto funcione mejor, que las personas se comprometan en este funcionamiento. Y para ello tiene que identificar a los actores, y tiene que identificar en forma adecuada a los actores. Porque identificar en forma adecuada a los actores significa dar mensajes adecuados. Y hay 3 tipos de actores a los cuales hay que darles mensajes diferentes. Tenemos el público primario, que es aquel que tiene que comprometerse con la propuesta. En el caso de nutrición infantil, si la madre no se compromete con la propuesta, no pasa nada, no va a funcionar. Entonces, ese es el público primario, ella tiene que tomar esta propuesta de mejora de nutrición. Tenemos el público secundario, aquel que tiene que apoyar, o aquel que de una forma u otra está comprometido, aunque no directamente. Por ejemplo, en este caso de nutrición infantil, los municipios. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Pues dar la facilidad, recoger información, hacer el seguimiento, dar algún local, etc. Ese es el público secundario. Y el socio, ¿qué es el socio? El socio es aquel que por competencia legal o técnica debe apoyar, que podría ser el Ministerio de Economía, que podría ser el gobierno regional, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Economía? ¿Qué tiene que hacer el gobierno regional? Pues tiene que dar presupuesto. Y dense cuenta que no es lo mismo el mensaje, decirle a la madre, oye, tienes que darle alimentos a tus hijos de esta forma,
que decirle al municipio tú tienes que apoyar de esta forma, o decirle al gobierno regional tú tienes que apoyar de esta forma. Son mensajes diferentes para cada socio diferente. Porque cada uno de ellos tiene un comportamiento esperado. De cada uno de ellos esperamos algo. Y la comunicación tiene que aportar a que haya ese comportamiento. Y para eso, ¿qué utiliza? Utiliza los medios. Y hay que saber qué medio y en qué momento. Tenemos los masivos, la radio, la televisión, que pueden servir en un momento determinado, pero no siempre. Tenemos los semimasivos, talleres, charlas, reuniones comunales, y tenemos los personales, aquellos donde yo voy directamente con la persona y le ayudo a mejorar su forma de aplicar la propuesta. De nada sirve pues decirle a una madre cómo debe darle de comer a su hijo, ¿no? Si cuando tiene preguntas específicas en algunos temas no tiene el medio personal para soportar eso. Y la única forma de interacción con ellos es a través de un anuncio en la radio. No nos sirve de nada. Cada medio tiene su función en el momento del proceso. Si yo quiero convencer de que esto es importante, puedo usar los masivos. Si yo quiero convencer al grupo humano que se ayude, puedo utilizar los semimasivos. Y si yo tengo que apoyar a la persona específica en cómo hacer el tema en su casa, tendrá que ser el personal. Muchas veces tenemos una confusión en los medios y pensamos que todo se soluciona con el medio masivo. No, depende de la etapa y el proceso y la etapa del proceso de comunicación en la cual nos encontramos. ¿Para qué? Para comprometer a la persona con la propuesta de desarrollo que estamos planteando. El tema de identificar el público objetivo es importantísimo y es una de las principales razones de ser de la comunicación para el desarrollo. Hace unos años hubo la ley de consulta previa y cuando salió la ley de consulta previa toda la comunicación iba hacia el público en general. La pregunta ¿es el público en general quien tiene que tomar la consulta previa? ¿Quien tiene que aplicar la ley de consulta previa? Tendrá que conocerla, es cierto, como todos, pero ¿quién la aplica? Y el gran error fue pensar que la comunicación debía ir a las comunidades para que sepan sus derechos. Sí lo tienen que saber, es cierto, es parte del proceso. Pero lo más importante era ir primero al público primario. ¿Y quién es el público primario de la consulta previa? ¿Las comunidades? No. Dijimos que el público primario es el que tiene que aplicar la propuesta. ¿Quién tenía que aplicar la propuesta? El sector público. Si el sector público no está convencido, y aún no lo está, del tema de consulta previa, ese proceso no funciona. Porque tienen que no solamente estar convencidos, sino también saber cómo aplicarlo. De nada nos sirve decirle a las comunidades, reclamen sus derechos, si quien tiene que hacerlo no está convencido, ni tiene las capacidades para hacerlo bien. Entonces ahí muchas veces donde la comunicación a veces apunta a públicos objetivos que no son los adecuados. Sales en los medios, tienes tu video en YouTube, etcétera, etcétera, o tienes tu anuncio en la televisión, pero ¿eso realmente va a solucionar el problema? ¿Va a aportar a la solución del problema? No. Estamos confundiendo etapas. Esa comunicación al público, a las comunidades, por supuesto que tenía que darse, pero no en el primer momento. Tenía que darse cuando la propuesta esté no solamente consolidada como ley, sino consolidada en la cabeza de aquellos que tienen que aplicarla, para que la exigencia pueda darse y pueda funcionar. Entonces la comunicación para el desarrollo tiene que ayudar a identificar a estos públicos y saber a dónde tiene que ir la comunicación. Y esa es muchas veces una de las funciones que la comunicación para el desarrollo no está logrando. Porque también, ojo, hay objetivos diferentes en función de cada etapa de comunicación. En una primera etapa conceptual, lo que yo tengo que saber es que la gente sepa de qué se trata, cuál es el problema y cómo me afecta. Una segunda etapa es que la gente valore el problema, lo considere importante y valore una solución. Y una tercera etapa es cómo aplicar la solución. Y en cada uno de los momentos, que es un continuo, los objetivos de comunicación son diferentes. Y la comunicación para el desarrollo tiene que tener en cuenta que este continuo tiene que cumplirse, porque el compromiso solamente se va a dar cuando la gente aplique la solución. Sepa cómo aplicarla y la aplique. Ahí se va a dar el compromiso. Entonces la comunicación tiene que ayudar a que este continuo se cumpla. No solamente a que diga cuál es el problema al principio, sino que además también ayude en la implementación del día a día del proceso. Entonces, ¿esto significa qué?
Significa que la comunicación para el desarrollo, en primer lugar, tiene que entender al público objetivo, cuáles son sus condiciones previas, cuáles son sus ideas previas. Y sobre eso ayudarlo a que pueda tener las capacidades, la información adecuada para tomar decisiones. Pero además algo importante, saber por qué este público no participaría, no tomaría la propuesta de desarrollo. Porque, por ejemplo, no pensemos que, y lo sabemos muy bien, ¿no? Yo hago un proceso de formalización, no voy a pensar que todos los mineros informales están felices del proceso de formalización. Por supuesto que no, tienen sus reparos. Y parte del proceso de comunicación es entender por qué se dan estos reparos y poder levantar esas condiciones que precisamente generan este problema para poder implementar. Que el comunicador tiene que mejorar las condiciones para que el proceso de formalización se dé. No. Lo que tiene que hacer el comunicador para el desarrollo es entender estas razones y también buscar a los otros socios, buscar al otro público y ayudarlo a este público, digamos al secundario y a los socios, como hablamos hace un rato, a entender estas razones de rechazo y mejorar sus procesos de tal manera de levantar estas razones de rechazo. Por ejemplo, le decimos a una madre que tiene que darle el suplemento de hierro a su hijo y ese suplemento de hierro lo recoge en el centro de salud tal. Pero resulta que en algo que no es poco común en el Ande peruano, ¿no? O en la selva peruana, esa madre, para poder llegar a este centro de salud, tiene que caminar 3 o 4 horas desde su comunidad, ¿no? Con sus hijos a cuestas. Entonces decimos, no, esa madre ya sabe que tiene que ir a recoger el suplemento de hierro, pero no lo hace porque no quiere. No es que no lo haga porque no quiere, las condiciones no se dan. ¿Qué es lo que hace el comunicador para el desarrollo ahí? Entender esas condiciones y comprometer a los otros públicos objetivos, a los socios y al público secundario, a mejorar las condiciones y a generar algunos procesos que ayuden, que esa madre de familia levante precisamente esas condiciones que no le permiten acceder a estos suplementos de hierro, por poner este ejemplo. Esa es su función, esa es su razón de ser. Es comprometer al diferente público objetivo a que se implemente la propuesta de una forma adecuada. También el comunicador para el desarrollo tiene que entender que el material no lo es todo. Y hemos puesto el ejemplo de la madre. Le damos el material a la madre y listo, se acabó. Ya, con eso ella tiene que saber que tiene que ir al centro de salud. No necesariamente. Tiene que haber un proceso. El material solamente es un soporte de un proceso de comunicación mayor. No lo es todo. No se cumple la función de la comunicación con materiales. Es un tema mucho mayor, es comprometer. Y comprometer no solamente se da con materiales. Y además, la comunicación tiene que tener objetivos claros de comunicación en cada etapa. Y entender en qué etapa está la persona. De repente la madre no le da el suplemento de hierro porque no tiene claro qué significa la desnutrición, por ejemplo. Entonces, en ese primer momento lo que tú tienes que hacer es que la madre tenga claro qué significa la desnutrición y cuál es el perjuicio que le causa a su hijo. En un segundo momento, de repente la madre dice, ok, yo sé lo que es la desnutrición, pero no es importante, yo he crecido así, mis padres han crecido así, no ha pasado nada. Pues tiene que tener una actitud favorable frente a la solución del problema. Y ese es un segundo momento. Y un tercer momento es que sepa aplicar la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es suplemento de hierro. Ok, entonces un tercer momento de comunicación es que la persona sepa dónde acceder y cómo aplicarlo en casa. Son objetivos diferentes en cada momento. Porque este continuo, insisto, es el que nos va a llevar al compromiso. Eso es lo que la comunicación para el desarrollo tiene que hacer. Y es mucho más que solamente materiales, que solamente el tema impersonal. La comunicación para el desarrollo tiene que lograr que el público objetivo genere una relación personal con la propuesta de desarrollo. Esa es su función. Pero en contraste, en América Latina, ¿qué tenemos? Tenemos comunicación para el desarrollo que habla sobre el tema, creyendo que con eso los actores van a salir corriendo a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Tenemos comunicación para el desarrollo que dice las cosas, pero no busca comprometer. Simplemente busca que la gente recuerde.
mi mensaje. Y ya. No, no es eso. La comunicación para el desarrollo tiene que entender las condiciones y ayudar a que se comprometan los tres tipos de actores: primarios, los secundarios y los socios. Usa mucho los medios masivos. Creo que aún está en el aire una campaña de comunicación sobre el tema de nutrición infantil en una radio importante. Les puedo decir con conocimiento de causa que ese problema no necesita comunicación masiva, necesita comunicación personal. El Ministerio de Salud tiene problemas ahorita, por ejemplo, para hacer sus campañas, sus sesiones demostrativas de nutrición infantil, que es comunicación personal, o semimasiva, si la queremos decir, si es en grupo. Entonces, es esa la comunicación que se necesita en este momento, no la masiva. La masiva no nos ayuda en eso. Entonces, muchas veces pensamos que comunicación para el desarrollo es trasplantar la comunicación masiva y con eso logramos el tema. Otro gran problema, ¿no? Hablamos de los materiales, pensamos que ya cumplimos la comunicación si hacemos materiales. Y es más, son precisamente los tomadores de decisiones de alto nivel los que te dicen que ya cumplió la comunicación si me consigues entrevistas en los medios. Con eso no logramos absolutamente nada. Hablamos de los públicos objetivos. La comunicación para el desarrollo en América Latina no distingue los públicos objetivos y los diferentes mensajes que tiene que lanzar. Resalta demasiado la figura del líder, sin aportar al proceso de cambio de actitud, que es el que queremos, ¿no? Y no se plantean objetivos en cada etapa. Entonces, en función de esto, lo que está logrando la Comunicación para el Desarrollo en América Latina y en el Perú, no estamos logrando el cambio de actitud. Y el cambio social, del cual habla el profesor Gumucio, tiene que darse en función precisamente de estas propuestas de desarrollo. Tenemos que cambiar para poder abrazar estas propuestas de desarrollo y hacer que nuestro futuro sea diferente. Que el futuro de esos niños y nuestros sea diferente. Que el futuro de esas ciudades donde hay minería informal sea diferente. Que el futuro de esos productores de papas sea diferente. Ese cambio social que busca la comunicación tiene que darse en función de estas propuestas de desarrollo. La comunicación no es un tema suelto. La comunicación tiene que darse en función de propuestas. Y tiene que ayudar a que el público objetivo se comprometa con estas propuestas que consideramos que son las mejores para lograr un cambio y para lograr una mejora en la calidad de vida. Entonces, la comunicación para el desarrollo no debe lograr recordación, no es su función principal. Por supuesto, va a ser parte del proceso, pero no es su función principal. Su función principal es el compromiso, es lograr conocimientos, actitudes y acción dirigida a esa propuesta de desarrollo, a ese cambio que esa propuesta quiere generar. A eso va la comunicación para el desarrollo. Y eso es lo que la comunicación para el desarrollo tiene que generar. En conclusión, podemos decir, entonces, que la comunicación para el desarrollo lo que busca es lograr que los actores tengan las capacidades adecuadas para participar en los procesos, y para eso hay que distinguir a los diferentes actores y a los diferentes tipos de participación que necesitamos. Y ya le hemos dicho a lo largo de estos minutos. Si la comunicación no ha logrado comprometer, no ha logrado nada. Simplemente ha sido inútil. Y si la comunicación no logra hacer que los actores hagan suya en forma sostenible las propuestas, realmente no está logrando sus funciones. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Agradecerles mucho su atención y también decirles que mi correo es desolano@esam.edu.p, de David de mi nombre, de y Solano seguido, @esam.edu.p. Si alguien tiene un comentario, alguna crítica o algún tema sobre esta presentación, pues yo seré feliz de leerla en mi correo y de responderla. Muchas gracias y muchos éxitos al evento.